Hola familia. Esta mañana descubrí un charco de agua debajo del fregadero de la cocina. Necesitaba urgentemente un fontanero. Sin pensarlo mucho, encontré un anuncio en un grupo local y marqué el número. Me respondió una voz masculina grave, segura, incluso un poco autoritaria. Buenos días, dijo. ¿Puedo venir después del mediodía?, propuso. Acepté sin siquiera preguntar el precio. En ese momento, no me importaba cuánto costaría, solo quería que alguien viniera y que, por fin, se escucharan pasos vivos en la casa. Me llamo Carmen. Tengo 56 años y hace 3 años que vivo sola en una gran casa en las afueras de la ciudad. Desde la muerte de mi esposo, aquí reina un silencio que me oprime, como una pesada manta de invierno. Mis hijos se marcharon hace tiempo. Tienen sus propias vidas, y yo simplemente existo. Me acostumbraba a arreglármela sola. Justo a las 2 de la tarde sonó el timbre. Abrí la puerta y me quedé paralizada en el umbral. Allí estaba un hombre de unos 40 años, alto, robusto, con hombros anchos. Una camiseta sencilla se ajustaba a su cuerpo, y unos vaqueros desgastados le quedaban como si hubieran sido hechos a medida. Sus ojos castaños me miraban fijamente, como si me estudiaran y evaluaran. Buenos días. ¿Llamó por lo del fontanero? Pregunté, sintiendo como la sangre me subía a las mejillas. Sí, claro. Pasé, dio un paso dentro de la casa, y de repente sentí que me faltaba el aire. Intentaba concentrarme en la reparación, pero su ligero aroma a frescura y calidez masculina nublaba mi mente. Su voz era tranquila, pero había en ella una fuerza contenida. Lo llevé a la cocina y le señalé el armario bajo el fregadero. Se agachó para mirar dentro, y yo, sin querer, me quedé admirando su trabajo concentrado, cómo desmontaba las tuberías. Intentaba actuar con naturalidad, pero sentía que algo en el aire había cambiado. ¿Tiene un cubo o un trapo?, preguntó, poniéndose de pie. Me giré para tomar una toalla, pero cuando volví, su mano rozó la mía por accidente. Fue como un destello, sentí un calor ardiente recorriéndome el cuerpo. Su mirada, deslizándose por mi rostro, se detuvo en mis labios. Gracias, dijo en voz baja, tomando la toalla. Sus dedos se demoraron en los míos un poco más de lo normal, y me giré rápidamente para ocultar mi turbación. ¿Quizás un café?, pregunté, intentando aliviar la tensión. Él asintió, y preparé la bebida. Mientras ponía la taza frente a él, sentí su mirada ardiente. Nuestros ojos se encontraron, y esta vez no retiró la mano. ¿Hace mucho que vive sola?, preguntó suavemente, pero con un matiz en su voz. 3 años, respondí, apartando la mirada. Entiendo, asintió. Un silencio cargado llenó el aire. Carmen, es usted una mujer hermosa, dijo de repente. Me quedé helada. ¿Es hermosa?, repitió, mirándome de una manera que hizo que todo en mi interior se tensara. No sabía qué decir, hacía demasiado tiempo que no escuchaba palabras como esas. Se levantó y se acercó. Sentía el calor que emanaba de él. Perdone si es demasiado, dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. Su voz estaba llena de sinceridad. Me pareció que hacía mucho que no le decían un cumplido. Apreté los labios. El corazón me latía en la garganta. ¿Le parece?, murmuré, pero mi voz me traicionó. Levantó la mano y rozó mi muñeca con sus dedos. «¿Estás nerviosa?», dijo. No respondí. Se acercó más, su aliento acarició mi piel. A veces, las mejores cosas comienzan con decisiones dudosas, susurró. Inspiré con dificultad. No tenía prisa, sus dedos subían lentamente por mi antebrazo. Cerré los ojos. Era una locura, pero por alguna razón no podía moverme. Se inclinó más cerca. Carmen.
Sus labios apenas rozaron los míos, y algo en mí se rompió. No me aparté, lo atraje hacia mí con avidez. 3 años. 3 años pensando que ya no podría sentir algo así, pero él me demostró lo contrario con un solo beso. Me apretaba contra él, y sentía su calor traspasando la tela de mi bata. Pero de repente, fue como si me quemara. Este hombre. No era solo un hombre. Era el fontanero, y me recordaba que aún estaba viva. Sin embargo, no podía deshacerme de las dudas que surgían en mí. Me aparté bruscamente. Lo siento, no quería, dije, sin saber qué más decir. Mis mejillas ardían, y él me miró con una leve sonrisa, sin un ápice de juicio. Está bien, dijo. Sus palabras sonaban tan tranquilas y seguras, como si todo lo que pasaba fuera algo natural. Pero para mí era demasiado. No sabía cómo reaccionar. No era así. ¿Estaba acostumbrada a tener todo bajo control? Supongo que debería terminar con las tuberías, murmuré, bajando la mirada. Por supuesto, respondió con calma, pero percibí un matiz de decepción en su voz. Volvió al trabajo, y yo apretaba los dedos en puños, intentando calmar el temblor. ¿Qué me pasaba? Porque justo en esta hora de confusión, este desconocido, este simple fontanero, había logrado despertar en mí tales sentimientos? Cerré los ojos, recordando cómo su mano había rozado mi muñeca y sus labios apenas habían tocado los míos. No debería pensar en eso, pero los pensamientos seguían girando en mi cabeza. Trabajaba en silencio, y solo el sonido de las herramientas llenaba la cocina. Pero incluso en ese silencio, sentía su presencia. Pasaron unos 20 minutos antes de que finalmente se levantara. Se limpió las manos con la toalla. Ahora todo está en orden, dijo. Asentí, aún sin atreverme a mirarlo a los ojos. Gracias, murmuré. ¿Cuánto le debo? Sonrió con una leve burla. El dinero siempre es solo dinero, dijo con un toque de ironía. Me sonrojé. Pero tengo que pagarle, insistí. ¿Y si no acepto? Alcé la vista hacia él de golpe. Me miraba directamente, y sus ojos estaban llenos de misterio. Se encogió de hombros, como diciendo, porque sería demasiado. Luego dio un paso más cerca, y no me moví. ¿Crees que todo ha terminado? Su voz era baja y ligeramente burlona. Puedes echarme, puedes fingir que no pasó nada, pero tú sabes que no es así. ¿Qué quieres decir? Pregunté, y mi voz tembló ligeramente. Se inclinó más cerca. Si quieres, me voy, dijo, como si no tuviera prisa por marcharse. Pero si me quedo. Sus labios rozaron apenas mi mejilla. Tal vez tengas que admitir que tú también lo deseas. Temblé, no de miedo, sino de deseo, dándome cuenta de que tenía razón. Cerré los ojos, sintiendo su aliento en mi piel. Cerré los ojos, sintiendo su aliento en mi piel. Sus dedos rozaron suavemente mi muñeca y descendieron lentamente hacia mi palma. Apreté la mano en un puño, intentando mantener los últimos restos de autocontrol. No lo sé, susurré. Yo sí lo sé, respondió con una leve sonrisa, pero no insistió. Estaba en el borde entre lo correcto y lo prohibido. Y cuando sus labios rozaron ligeramente la comisura de los míos, supe que ya había tomado una decisión. Mis dedos se cerraron en un puño, y mi corazón latía desenfrenadamente. Él no me apresuraba, solo me miraba y esperaba, dejándome elegir. Podría haber dicho no, podría haberme girado y fingir que nada había pasado, pero no quería hacerlo. ¿Estás seguro de que debería hacer esto? Pregunté con voz temblorosa, dejando entrever la tormenta de emociones que rugía en mi interior. Sonrió ligeramente. Solo estoy seguro de una cosa, estás viva y hace mucho que olvidaste lo que eso significa.
Sus dedos recorrieron lentamente la parte interna de mi muñeca, provocando una ola de escalofríos. Ya no podía resistirme. Hacía demasiado tiempo que no me sentía deseada, demasiado tiempo que nadie me tocaba. Mi cuerpo me traicionó antes que mi mente. No noté cómo mi mano se alzó hacia su rostro, y mis dedos rozaron la mejilla ligeramente cubierta de barba. Él inclinó la cabeza, capturando mi mirada. «¿Tienes miedo?», susurré, pero sonó poco convincente. «Entonces haré que dejes de tenerlo», dijo, cubriendo mis labios con los suyos. Su beso fue cálido y suave, pero al mismo tiempo cargado de una intensidad que me hizo marearme. No recuerdo cómo mis manos terminaron en su pecho, cómo mis dedos se deslizaron por la tela ajustada de su camiseta, sintiendo el calor debajo. Pero sí recuerdo cómo me atrajo más cerca, rodeándome la cintura, cómo sus dedos apretaban la fina tela de mi bata, como si no supiera si podía ir más allá. Respondí con un primer movimiento. Sus dedos, fuertes y seguros, recorrieron mi espalda, provocándome un escalofrío. Gemí contra sus labios, sintiendo cómo sonreía a través del beso. «¿Te gusta?», susurró, deslizando la palma hacia arriba por mi cintura. No podía negar que mi cuerpo respondía a sus caricias. Cada uno de sus movimientos era como una chispa, encendiendo un fuego. Parecía que todos mis sentidos habían cobrado vida. ¿Cómo pude pensar que ya no era capaz de esto? Estaba como en el paraíso cuando sus labios tocaban los míos. Me sentía viva y deseada. Sus dedos rozaban suavemente mis caderas, su respiración se volvía más pesada, y nuestros cuerpos parecían fundirse en un solo ritmo. Al volver en mí, me aparté bruscamente. Él retiró las manos de inmediato, sin intentar retenerme. Sus ojos se oscurecieron, pero no había enojo en ellos. «Perdón», susurré, dando un paso atrás, sin saber exactamente por qué. Presioné los dedos contra mis labios, aún sintiendo su sabor. Él guardó silencio. No podía mirarlo a los ojos. Tal vez fue un error. Él inclinó ligeramente la cabeza, pero no discutió. «¿Crees que podrás olvidarlo?», preguntó. Me mordí el labio. Sabía que no podría olvidar ese beso, esas sensaciones, sus manos en mi piel, ese calor que me hacía querer disolverme. No podría olvidarlo, pero ¿podría permitirme seguir adelante? Dio un paso atrás, dándome espacio. «Como quieras, Carmen», dijo. No había resentimiento en su voz, pero sí algo más. Sacó una tarjeta de visita y la dejó sobre la mesa, diciendo que, si alguna vez volvía a necesitar un fontanero o cualquier otra cosa, siempre estaría disponible. No dije nada. Tomó sus herramientas y se dirigió a la salida. No lo detuve, pero, en cuanto la puerta se cerró tras él, supe que había cometido un error. No pegué ojo en toda la noche, recordando cómo sus labios cubrieron los míos, cómo sus manos apretaron mi cintura, como si no quisiera soltarme. Pero yo misma lo dejé ir. Tonta. Pasé los dedos por mis labios, aún sintiéndolo. Pasé los dedos por mis labios, aún sintiendo su sabor. ¿Cómo era él? ¿Valiente, insistente, o simplemente un hombre que despertó en mí algo olvidado hace mucho? En mi cabeza resonaban sus palabras: «¿Crees que podrás olvidarlo?». No, no estoy segura. Me levanté, preparé café y me senté a la mesa de la cocina. Allí seguía su tarjeta de visita, un pequeño trozo de cartón que ahora me parecía peligroso. Acerqué la taza a mis labios, pero ni siquiera su aroma pudo apagar los recuerdos de él. El aroma del café no podía sofocar los sentimientos que rugían dentro de mí. Ya casi había decidido olvidarlo cuando, de repente, escuché un golpe en la puerta. Me quedé paralizada. Luego, otro golpe, y otro más. Me levanté y caminé lentamente hacia la puerta, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, como si presintiera algo.
Al abrir, lo vi. Estaba en el umbral, tan seguro, alto y ligeramente ceñudo. ¿Olvidaste algo?, pregunté, intentando sonar tranquila. Pero mi voz temblaba. No respondió de inmediato. Su mirada me recorrió, y solo entonces me di cuenta de que estaba frente a él con una bata fina. Su mirada, densa e intensa, parecía ver no solo a mí, sino también todos mis pensamientos, deseos y dudas. Pensé que eras tú quien olvidó algo, dijo finalmente. Su voz era baja, casi ronca. Tragué saliva. Mis dedos apretaron el borde de la bata. No entendía qué estaba pasando. Dio un paso más cerca, y sentí su aliento. ¿Te tienes miedo a ti misma, Carmen?, preguntó, deslizando lentamente los dedos por mi muñeca, como si la estudiara. ¿Tienes miedo de admitir que te gusta?, pregunté, sin terminar la frase. Tiró suavemente el borde de mi bata, sin prisa, sin insistir, como dándome tiempo para detenerlo. Pero no lo hice. Sus dedos se deslizaron delicadamente por mi clavícula, luego un poco más abajo. Inspiré con dificultad, sintiendo cómo mi cuerpo respondía a cada uno de sus roces. Dime que me vaya, susurró casi en un murmullo, y me iré. Podría haberlo dicho. Debería haberlo dicho. Pero guardé silencio. Sonrió, como si hubiera leído mis pensamientos. Esa es la respuesta, pensé. En el siguiente instante, me atrajo hacia él. Sus manos se posaron en mis caderas, firmes, cálidas, seguras. Gemí cuando sus labios encontraron los míos. Ya no había dudas, ni miedo, solo nosotros. No sé cómo pasó. Un momento estaba frente a él, dudando entre el temor y el deseo, y al siguiente sus labios estaban de nuevo sobre los míos, ardientes, exigentes. Me hacían sentir como si cayera en un abismo del que no podía escapar. Pero tampoco quería hacerlo. Me aferré a sus hombros, entregándome a las sensaciones. Lo abracé suavemente por la cintura, rozando con los dedos su camiseta. Su respiración, cálida y temblorosa, recorría mi cuerpo, como si lo estudiara, memorizando cada curva. Su voz baja y ronca me atravesaba, haciéndome temblar de anticipación. Sentía como me invadía un escalofrío, pero ya no de miedo, sino de deseo. Sus dedos se deslizaban lentamente por mi espalda, desatando el cinturón de mi bata. Instintivamente me tensé, pero él tomó mi rostro entre sus manos. «Eres hermosa», dijo con tal seguridad que parecía un hecho innegable. Cerré los ojos. Quería creerle, quería sentirme como él me veía. Sus labios encontraron los míos de nuevo, pero este beso era diferente. Era lento, profundo, como si quisiera recordarme quién era. Ya no era la viuda que vivía de recuerdos durante años. Estaba viva, deseada. Sentía como sus labios se deslizaban lentamente por mi cuello. Su aliento, cálido y excitante. Me inclinaba hacia atrás con suavidad, sin prisa, explorando cada centímetro de mi piel. No creía que volvería a experimentar esa sensación, no pensaba que alguna vez me permitiría olvidarme. Sus manos, sus labios, su calor, todo me decía que ya no estaba sola. Me hundía en esa sensación. Cuando abrí los ojos, ya estaba oscuro afuera. Estaba recostada en el sofá, su mano reposaba en mi cadera, sus dedos trazaban perezosamente dibujos en mi piel. Me sentía diferente. No sabía qué pasaría después, no sabía si se quedaría o se iría. Pero de una cosa estaba segura, esa noche me había cambiado. ¿En qué piensas?, su voz sonaba perezosa. Sonreí, dándome cuenta de que hacía mucho que no me sentía tan viva. Apretó ligeramente mi cadera, sus labios encontraron mi oído. A mí también me gustó todo. Reí, pero en esa risa ya no había ansiedad. Se giró de lado, apoyándose en un codo.
Sus ojos estudiaban mi rostro con atención. ¿Sabes que esto no es solo una noche, Carmen? Preguntó en voz baja. Me quedé helada. Lo sabía, pero ¿estaba lista para eso? Me quedé paralizada. Lo sabía, pero ¿estaba lista? Su mirada se volvió más seria, y sacó del bolsillo un pequeño colgante metálico en una cadena, desgastado, con una inscripción que no alcancé a distinguir. Esto te recordará, dijo, colocando el colgante en mi palma. Si decides que estás lista, me encontrarás. Se levantó, dejando el calor de su mano en mi piel. La puerta se cerró tras él, y yo apreté el colgante, sintiendo cómo enfriaba mis dedos. En la tarjeta de visita, aún sobre la mesa, noté una inscripción a lápiz: no temas vivir. ¿Quién era él? ¿Y por qué sus palabras sonaban como si supiera más de mí que yo misma? Miré la oscuridad tras la ventana, y mi corazón latía con una nueva fuerza, por miedo, por deseo y por algo que aún no podía nombrar. Amigos, si les ha gustado esta historia, no olviden darle me gusta y compartir su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal para no perderse los nuevos videos. Gracias por su apoyo.